Está grabando. Vamos a continuar con este hermoso tema. Nuevamente abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 3. Saben que en este libro está la esencia de la salvación. Usted sabe, hoy día existen muchas religiones. Hace poco leí un artículo que decía unas 37.000 religiones y cada vez crecen más. Y uno se pregunta cuál es la verdad. ¿No? Uno se pregunta, ¿y cuál de ellas tiene la verdad? Porque todas dicen tener la verdad. Una vez hubo un hombre en los Estados Unidos, hace muchos años, que allí en su país existían muchas iglesias y él quería hacerse cristiano, pero estaba perplejo porque él quería conocer quiénes realmente tenían la verdad. Él no podía discernir cuál de ellas, así que este hombre se puso a orar. Oraba bastante, pidiéndole a Dios que le dé revelación para que él sepa cuál es la iglesia verdadera. En eso leyó en la Biblia que también había que ayunar, así que se fue al desierto. Allí él se contristó en llanto, lágrimas, y sin comer varios días estuvo ahí esperando de que Dios le dé una respuesta. Y en eso se acercó alguien que nunca había visto jamás. Era un ángel. Se le apareció un ángel a este hombre y le dijo: Smith, Dios ha escuchado tus ruegos y tu oración, y Dios ha venido a darte la respuesta que tú quieres. Te quiero decir que en Estados Unidos no existe ninguna iglesia verdadera. Dios te ha escogido a ti para que tú seas su profeta y a través de ti la gente pueda conocer el verdadero evangelio. Ese ángel se llamaba Moroni. A partir de allí es donde se comienza a fundar la iglesia mormona. Sí, ellos tienen su propia Biblia, la Biblia del Mormón. Y yo pregunto, ¿qué pasó allí con este hombre? ¿Dónde estuvo el error de Smith? ¿Sabes dónde estuvo el error de este hombre? Para ir a la verdad hay que ir ¿a dónde? A la Biblia. Si no es suficiente orar, no es suficiente ayunar. Si tú quieres conocer los designios de Dios y su voluntad para tu vida, tú necesitas ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Lo mismo en Portugal. Habían 3 niños, pastorcitos. Ellos estaban allí y en eso también se aparece una mujer esplendorosa, maravillosa, majestuosa, despampanante. Y los niños le preguntaron quién era y ella decía que era María. Sí, que era la Virgen María, la Madre de Dios, y que estaba con Jesús reinando en el cielo como abogada, intercediendo. Y que la gente tenía que, si tenía algún pedido, primero tenía que pedirle a María, y luego María le iba a pedir al Hijo. Esta mujer les reveló 3 misterios a estos niños. 2 fueron descifrados, uno todavía la Iglesia Católica lo tiene oculto. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Fue realmente María la que se apareció a estos 3 pastorcitos? Sin duda alguna que no, porque el Señor Jesús no se la llevó a María al cielo, sino que María está enterrada, esperando resucitar cuando su Hijo Jesús venga por segunda vez. ¿Y sabe por qué se fundan las falsas religiones? Porque no, los hombres no quieren, ¿qué cosa? Leer las escrituras, no quieren leer la palabra de Dios. Yo he decidido en estos tiempos, de verdad les digo, basar mi fe en lo que está escrito. Yo no creo en otra cosa más allá, sino en la palabra de Dios. Para mí esto es la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Jesús también dijo que Satanás se iba a presentar como ángel de ¿qué? Como ángel de luz. Y en estos tiempos finales, en esta recta final, Satanás está tomando un montón de disfraces para engañar a la gente. Y la gente prefiere: mira, la Virgen sangra la Virgen. ¡Qué maravilloso, un milagro! La gente prefiere ¿qué cosa?
milagros. Pero ¿sabes qué? Pues el diablo le tira sangre. Evidentemente, aquí en la tierra no estamos solos. Hay muchos ángeles malos que salieron del cielo y que están aquí copando la tierra y están engañando a la gente. La gente, como dijo Farrell, menosprecia el camino de Dios y la comida de Dios. ¿Sabes? Hay un remedio para ti y para mí. Y los seres humanos lo menosprecian constantemente. Voy a abrir la Biblia nuevamente en Juan 3, 14 y 15 para ver cómo es esto. ¿Cómo es este remedio? En Juan 3, 14 y 15. Fíjense lo que dice. Es sencillo, la salvación es sencilla. Sin embargo, los seres humanos y las iglesias lo han complicado. Dice el 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Amén. ¿Sabe? Aquí a Nicodemo Jesús le está explicando la esencia del plan de salvación. Y le está hablando de una figura que él conoce. Ustedes se acuerdan lo que sucedió en el desierto, la Biblia lo narra. En el desierto había un grupo de forasteros, extranjeros, que Dios les había prometido una patria mejor. Le había prometido un lugar donde iban a tener paz, libertad y donde iban a tener comida. Pero todavía ese pueblo estaba en el desierto. Eran peregrinos y advenedizos. Ese pueblo anteriormente al desierto había sido esclavizado por los egipcios por más de 400 años. Eso dicen las escrituras. Los egipcios les explotaban, los oprimían terriblemente. Entonces Dios, a través de 10 plagas y abriendo un mar bermejo, el mar rojo, ese pueblo pasó, las aguas se cerraron y todos esos egipcios fallecieron, murieron ahí ahogados en el mar. Y el pueblo fue libre. Pero aunque el pueblo fue libre, había un problema en el pueblo. El problema no era en actos, el problema era en el corazón. En actos no. En actos guardaban el sábado mejor que tú y yo. ¿Sí saben que preparaban la comida qué día? Viernes. En cuestión de actos guardaban el sábado de puesta a puesta. En cuanto a alimentación, ellos tenían la mejor alimentación. Comida de ángeles, maná que venía del cielo, y eso es lo que comían ellos. Sin embargo, su gran problema no eran los actos, sino era su incredulidad. En lo recóndito de su corazón, de su mente, ellos eran incrédulos. Entonces, como se estaban quejando de Dios y decían, mi alma ya tiene fastidio de este pan tan liviano, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto y no en este desierto. Dios veía que ellos murmuraban y se quejaban. Dios mandó serpientes. La Biblia dice que eran ardientes. ¿Por qué ardientes? Porque el veneno de esta serpiente era letal. Si una de estas serpientes te mordía, entonces la sangre comenzaba a calentarse. Se calentaba, luego hervía. Y una vez que la sangre hervía, usted sabe que nosotros tenemos arterias, usted sabe que tenemos venas nosotros, pequeñitas aún, y esas explotaban. Y la persona moría desangrada en el desierto. La gente se dio cuenta que con esa situación iban a morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces le dicen a Moisés, mira Moisés, ¿sabes qué? Nosotros reconocemos nuestro pecado. Nosotros reconocemos nuestra iniquidad. ¿Sabes qué? Dile a Dios que nos perdone y que nos dé una medicina. Necesitamos remedio para nuestro problema. Necesitamos medicina. Dile a Dios, por favor, que haga algo. Bueno, como Moisés era el intercesor en ese tiempo, conversó con Dios. Entonces Dios le dijo, mira, el pueblo está arrepentido, muy bien. ¿Sabes qué, Moisés? La alternativa es que tú hagas una asta y fabriques una serpiente de bronce. Interesante, ¿no? ¿Por qué una serpiente? Y lo otro es que cualquiera que mirara a esa serpiente va a vivir, va a sanarse. Cualquiera que mirare a esa serpiente. ¿Sabes?
la medicina de Dios era acientífica. ¿Está bien? Es acientífica, porque ¿cómo crees que tú mirando a una serpiente tú te vas a sanar? Es ilógico. Yo creo que nadie de ustedes hoy día, si estuviera gravemente enfermo y le dicen a usted que mire a una serpiente, usted va a creer que le va a dar sanidad. Pues, por eso que era científico la alternativa que Dios estaba sugiriendo. Pero el problema del pueblo, ¿cuál era? Falta de fe. Era un pueblo que no tenía fe. Ese es el problema de la iglesia hoy en día y de las iglesias. El problema para mí no son actos. El problema es falta de fe. ¿Y fe en qué? Eso es muy importante. Falta de fe y otro fe en qué. Porque hay gente que dice que tiene fe. Sí, había una señora que me decía, pastor, yo tengo mucha fe. Y yo le pregunté a la señora, ¿y usted ha leído la Biblia? Nunca, pero tengo mucha fe. Eso no es fe. La Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, la fe. Por eso, ¿fe en qué? Porque hay gente que hoy habla muchas maravillas acerca de la fe, pero ¿fe en qué? Número uno, fe en la palabra de Dios. ¿Sabes? Ahí en el desierto, ahí estaba ese monumento grande. Hay una serpiente grande en un poste, ¿no? Allí estaba colgada esa serpiente. Entonces la gente... No, pues no, tan loco. ¿Cómo cree Moisés que yo me voy a curar mirando una serpiente? No, pues eso no puede ser. Yo quiero sentir. Moisés, mira, aquí me mordió, aquí. Yo necesito una pomada, yo necesito algo, ¿no? Yo necesito el suero, necesito algo. Aquí adentro yo quiero sentir. Esa gente incrédula se moría en medio del desierto. Pero había personas que su necesidad era tan extrema, su miseria era tal, que ellos miraron a lo que Dios había dicho. Ellos le creyeron a la palabra de Dios y miraban a la serpiente como su única alternativa, y como consecuencia eran ¿qué? Sanados. Eran sanados. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y te voy a decir algo que en la iglesia, yo cuando veo un evento grande y veo que no predican el Evangelio, a mí me entristece mucho, porque en lugar de levantar el monumento de la cruz, levantan otros monumentos. Le dijo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. ¿Sabes? Hace más de 2000 años atrás se dio la solución para el problema del ser humano. Hace más de 2000 años atrás fue levantado el propio Hijo de Dios en una cruz. Amén. Amén. Esto hace más de 2000 años atrás fue levantado el Hijo de Dios. Tú tienes un problema, yo tengo un problema. Hemos sido picados o mordidos por la serpiente. ¿Sabes qué? Es el pecado. El pecado no es, el autor del pecado es Satanás. Y nosotros tenemos pecado. Tenemos pecado. La Biblia dice, en maldad me concibió mi madre. En pecado he nacido. Se descarriaron los impíos desde la matriz, hablando mentiras desde que nacieron. Tú tienes un problema, es el pecado. Tu problema no es una enfermedad. Tu problema es el pecado. El pecado es lo que te aparta de Dios. El pecado es lo que te hace ser lo que eres. El pecado es incredulidad. Y ese es nuestro grande problema. Pero la medicina Dios ya ha provisto, ya hace más de 2000 años atrás. Por más hundido que estés en el pecado, o estés en la bancarrota, y ya no tengas aliento, no tengas fuerza, estés recontra desalentado, hay una medicina para ti. Y es que tú creas que lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás te da vida. Amén. La vida está en el Hijo de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo que el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero créeme, cuando yo era vegetariano me decían, William, si tú quieres librarte de tu problema, vuélvete vegetariano. ¿Sí? Siendo vegetariano, comiendo cereales y verduras, tú vas a
a mejorar tu carácter, tú vas a cambiar. Y claro que yo fui vegetariano hasta los 12 años, y recontra vegetariano. Pero ¿sabes qué? Todavía tenía en mi corazón incertidumbre, incredulidad y sentimientos de culpa. Hasta que a la edad de 15 años pude entender que el Hijo de Dios ya había cargado con mi culpa. La Biblia dice que Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestros pecados sobre el madero, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Amén. Solo una mirada a la cruz te puede dar vida. Solo una mirada a la cruz puede encender tu vida. Solo una mirada a la cruz puede darte paz. Amén. Amén. Por eso debemos creer. Y más abajo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Mas tenga vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, mira al Hijo. Cree que el sacrificio que hizo es suficiente para reconciliarte con Dios y darte la vida. Ojalá que en este lugar haya gente que crea de todo corazón que Jesús es su Salvador. Amén. Y no hay nadie después de Él que salve. Solo Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero hacer una oración. Vamos a orar nuevamente para agradecer al Señor por su palabra. Querido Dios, gracias porque esta mañana has utilizado a Farel, a mi persona, para explicar el plan de redención. Gracias porque solo en Jesucristo hay salvación. Amén. Solo en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Que esta verdad ingrese a nuestra mente y pueda estar allí, mantenerse firme hasta el día que tú vengas. Amén. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.